A continuación, tendremos la participación de la doctora Berenice Palacios González. Ella es licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos por la Universidad Iberoamericana, en donde obtuvo el grado con mención honorífica. Realizó la maestría y el doctorado en Ciencias Bioquímicas en la UNAM y posteriormente realizó una estancia de investigación en Wayne State University en Detroit, Michigan, Estados Unidos, y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Actualmente es directora de investigación e investigadora en ciencias médicas del Instituto Nacional de Medicina Genómica en el Laboratorio de Genómica del Envejecimiento. Doctora, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues primero y antes que nada, muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenas tardes y por haberse quedado después de ya mediodía, ¿no? Llevamos bastantes pláticas. Agradezco muchísimo también la invitación del doctor Sergio, así como de la doctora Paola. Y yo vengo a hablarles, como les decía, me di un balazo en el pie anteriormente con mis preguntas, porque justo hablo pues de la dieta, ¿no? Y de estos patrones de alimentación y cómo impactan en algo que también han mencionado los diferentes ponentes de este día, sobre la microbiota intestinal, ¿no? Entonces, quisiera empezar hablando de lo que hablamos como un proceso cognitivo. ¿Qué es un proceso? Justo es eso, es un proceso, ¿no? Y es algo que llevamos a lo largo de nuestras vidas y que estamos expuestos y nos hace pues tomar estas decisiones o aprender incluso cosas nuevas. Cuando hablamos de este proceso cognitivo, nos referimos, y uno piensa pues solamente, o no sé si les ha pasado que de repente dicen, es que tengo muy buena cognición si solo pensamos en la memoria o si solo pensamos en un aspecto de la cognición. La cognición va mucho más allá de solo la memoria. Así, por ejemplo, cuando hablamos de este proceso cognitivo, hablamos del pensamiento, hablamos de esta parte de poder planificar, de organizar, de resolver problemas. Hablemos también de la atención, esta capacidad que tenemos para centrarnos en una tarea e ignorar la información restante. Seguramente les ha pasado, o yo lo veo mucho con mi papá, que él puede estar leyendo o estar haciendo alguna actividad a pesar de que haya mucho ruido. Y él me decía, es que yo cuando iba a la universidad me iba en el metro y pues si me ponía y tenía que estudiar, ¿no? Porque venía de muy lejos, tenía que ponerme a estudiar y tenía que tener esta capacidad de bloquear todo lo que estaba afuera y solo concentrarse en lo que estamos, en la tarea que nos estamos llevando a cabo. Eso mismo pasa incluso si lo pensamos con un niño con un déficit de atención. Justo nos referimos a eso, ¿no? Que es el típico, o cuando vemos con este chiquito que estamos poniendo a hacer la tarea y es, a ver, dime cuánto es 2 más 2 o acuérdate de esta tarea y es, ¿te acuerdas, mamá? Que fíjate que, ¿no? Y es, no, pon atención o no te distraigas en otras cosas. Eso también forma parte de un proceso cognitivo. Otra cosa importante es la memoria, que por eso siempre decimos cuando hablamos de cognición, pensamos solo en la memoria, pero no es la única cosa importante del proceso cognitivo. Y en este, pues bueno, seguramente lo tenemos más claro, que es aprender, que es almacenar esta información para posteriormente recordarla más tarde. Tenemos 2 tipos de memoria, la memoria a corto y la memoria a largo plazo. Esta memoria a corto plazo es justo la que a veces tenemos en la clase de bioquímica que yo doy y que solo te acuerdas de ese datito y nunca más te vuelves a acordar, o la memoria a largo plazo que esperamos que cuando lleguemos al examen pues esa información se plasme, ¿no? Y que llegue esa memoria a largo plazo. Pero incluso también tenemos la memoria a largo plazo de que nos podemos acordar de algo que ha pasado hace muchísimo tiempo y traemos esa memoria de nuevo a este recuerdo, ¿no? Gracias a nuestra memoria a largo plazo. Y la otra es el procesamiento, porque también es importante percibir, comprender y responder, ¿no? Es decir, cómo procesamos esa información. Y todo esto, o todas estas funciones, pues le ayudan a nuestro cerebro a entender y a responder al mundo que nos rodea. Si una de estas funciones también está fallando, entender este proceso o entender este mundo que nos rodea, pues va a ser mucho más complejo. Y ahí es donde nosotros vemos en la parte de envejecimiento que justo cuando nosotros estamos hablando, y ojo, me estoy centrando en envejecimiento, pero también cuando estamos viendo la disminución de estos procesos, se determina o hablamos o denominamos como deterioro cognitivo.
Pero también dije envejecimiento, pero no necesariamente un adulto mayor tiene un deterioro cognitivo. También podemos ver, y ya mencionaban, por ejemplo, otro ejemplo es la desnutrición, ¿no? La desnutrición en la infancia también impacta en esta cognición, en esta capacidad de aprendizaje, de responder a los mismos estímulos. Entonces, no necesariamente hablemos de envejecimiento, sino podemos tener un deterioro cognitivo en cualquier etapa de nuestra vida. Pero ahora sí, a lo que nos lleva al día de hoy y a COSFAM, hablar de envejecimiento y el deterioro cognitivo. Existen diferentes y varios factores que están involucrados en este deterioro cognitivo. Y dentro de estos factores que están involucrados tenemos, por ejemplo, los hábitos de alimentación, el estilo de vida, factores genéticos y también la microbiota intestinal. Yo vengo a hablarles de estos, del primero y del último, ¿no? Y cómo se relacionan. Ya mencionaba anteriormente la doctora Liz y hablaba ella de estos patrones de alimentación. Y esta es una manera muy interesante de ver la dieta. Anteriormente, y seguramente aparecen hasta los memes, que seguramente han visto esto que decían, o hay un video muy interesante que decían, bueno, antes decían que es malo comer huevo, ¿no? Entonces se ve que llega la esposa a la casa con el marido y le dice, el huevo no es bueno, tira el huevo, ¿no? En los años 70, el huevo es muy bueno, agarra y le pone huevo, ¿no? En los años 80, el huevo sigue siendo mal, le quita el huevo, ¿no? Entonces el pobre dice, es que nadie se pone de acuerdo con solo el huevo. Y aquí es una manera bien interesante de cambiar la dieta. La dieta no es un alimento, los alimentos no son buenos, no son malos, ¿no? El exceso en el consumo, incluso de la misma agua, o sea, si uno piensa en tomar un exceso de agua, puede darnos una hiponatremia, es decir, bajar nuestros niveles de sodio, ¿no? Y eso puede incluso afectar a nuestro corazón, ¿no? A todo este proceso cardíaco. Entonces, no hay ni buenos ni malos. Aquí hay un patrón, un estilo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Y que seguramente habrá algunos días en los cuales, pues sí, nos desviamos un poquito de que dices, híjole, se me antojó ahorita una dona con un chocolatito y se te antoja y te lo comes. No está mal el antojo. Lo que sí estaría un poco en detrimento de la salud es que esta dona y este chocolatito sea mañana, día, tarde y el resto de nuestros días, ¿no? Eso es lo que, digamos, no es lo más adecuado para nuestra salud. ¿Y qué hacen los patrones? Justo los patrones nos están hablando de un conjunto, de un estilo, ¿no? Vamos a tener mayor consumo también a veces de tortilla, pero también tenemos frijoles, pero también tenemos refresco, pero también porque así es la vida. Es una manera de ver la dieta un poco más holística. Y tenemos dos maneras de estudiar estos patrones. Una manera de estudiarlos es a través de lo que le llaman a priori. Estos son índices. Ya la doctora Liz les habló de un índice, el índice inflamatorio de la dieta. Ese es un patrón de alimentación a priori. Ponemos índices, ponemos valores. Y en el otro caso tenemos los a posteriori. Los a posteriori son a los que vengo yo a hablarles el día de hoy. En el caso de los anteriores que nos mencionaba Liz, que es a priori, nos habla justo de un potencial inflamatorio, por ejemplo. En los a posteriori, lo que generalmente tenemos es patrón 1, patrón 2, patrón 3, patrón 4. Y es bien soberbio de la parte de los nutriólogos que nos encanta ponerle y bautizar a los patrones. Entonces le llamamos el patrón occidental, el patrón garnachas, el patrón. Yo la verdad no utilizaría ningún nombre. Hay que dejar esa soberbia, ¿no? De decir el patrón 1 y el... No, pues es un patrón 1, 2, 3 y 4, ¿no? Nos encanta bautizar, nos sentimos Adán. Entonces, no estemos bautizando cosas. Y aquí les quiero mostrar algunos ejemplos de cómo, hay varios ejemplos de cómo la dieta, por ejemplo, en este caso, patrones de alimentación, donde hay un alto consumo de lácteos, pero ojo, de lácteos altos en grasa, en alimentos altos en grasa, alimentos fritos y alcohol, y así como alimentos que son altamente o dulces y postres. Y esto se asocia, por ejemplo, a tener o incrementar nuestro riesgo de mortalidad en 1.4 veces, este tipo de patrones de alimentación. Y ahora pensamos, bien nos decía la doctora Liz, es que nosotros no vimos cambios en la fibra, pero aunque no se haya visto cambios en la fibra, no vayan a decir, pues ya, la fibra no importa, eso no es así. Quiero mostrarles un estudio de unos ratones. Estos ratones lo que hicieron fue darles una dieta baja en fibra. Ojo, no es sin fibra, es baja en fibra. ¿Cuál era la finalidad? Imitar esta ingesta sostenida
muy bajita en el consumo de fibra. Y esto que les muestro aquí, en estas figuras, la A, la B, y la C y la D, es una cuestión de habla de la memoria, es decir, recordar un objeto novedoso. La capacidad que va a tener el ratón de recordar un objeto nuevo. Los ratones son curiosos por naturaleza. ¿Y qué es lo que hacen? Cuando ven algo que ya conocen, es decir, en este caso sería el objeto, este es el objeto viejo y este es el nuevo, cuando ya ubican algo que conocen, realmente no se la pasan yendo alrededor del objeto que ya conocen, prefieren ir al lugar donde no conocen, buscan el objeto nuevo porque quieren reconocerlo. Pero ¿qué pasa en estos animalitos que consumieron una dieta baja en fibra? Pierden esta capacidad y entonces lo que hacen es ya no recuerdan que lo que ya habían visto, es decir, esto. Siguen pasando y cada vez que vean estas rayitas nos está hablando es cuánto tiempo está pasando el ratón en un objeto que él ya había visto. Y esto solamente pasa en los animalitos alimentados con una dieta baja en fibra. Por otro lado, una de las capacidades que tiene un ratón es y una rata, es formar nidos. ¿Y por qué es importante formar nidos? Porque eso protege de la vida, porque eso va a hacerte que nadie te vaya a comer, ¿no? Es una manera en la cual te puedes esconder. Si ustedes se dan cuenta, los niditos que forman los ratones con una dieta normal en fibra versus los que tienen una dieta baja en fibra, estos ratones pierden la capacidad de armar nidos, no son capaces de armar esos nidos y eso también nos habla de un deterioro cognitivo. Ahora, ¿cómo es que los patrones están involucrados con la microbiota intestinal y el deterioro cognitivo? Shi y colaboradores, esto fue publicado en el 2021, con esta dieta baja en fibra, observa algo importante sobre la mucosa intestinal, es decir, qué tan gruesa está esta mucosa intestinal. Y ustedes me van a decir, ¿y eso a mí qué me interesa? ¿No? Pues esto nos interesa porque justo esta mucosa intestinal nos va a ayudar a que también nos protejamos de estos patógenos que ingresen al interior de nuestro organismo. Por otro lado, unas uniones estrechas en el intestino nos hablan de qué tan permeable es. Tenemos que nuestro intestino tiene que ser permeable para los nutrimentos, pero no para las bacterias. Y observamos, o se observan ellos, que estas uniones estrechas se encuentran disminuidas. Y algo más interesante, observan que aquellos ratones que presentan esta dieta baja en fibra, no sin fibra, sino baja en fibra, presentan cambios en la microbiota muy evidentes. Con esto en mente, nosotros nos fuimos a COSFAM 2022 y en COSFAM 2022 obtuvimos muestras de heces, así como muestras de patrones, así como patrones de alimentación, es decir, a través de las frecuencias de alimentos. Y este es el proyecto de doctorado de la maestra Virginia Rodríguez Amador y el proyecto de maestría de la licenciada en nutrición Lisette Reyes Medina. Y con esta información la conjuntamos y queríamos ver si había cambios en estos patrones, cuáles eran los patrones de COSFAM 2022. Ya me comprometo aquí en YouTube a hacer los demás patrones de todas las demás COSFAM para que quede grabado, ¿no? Gracias. Y quiero mostrarles también entonces estos resultados, ¿no? Los resultados de esta corte, quiero irme aquí, y quiero enseñarles primero cómo se arman estos patrones de alimentación. Liz nos mencionaba de este índice inflamatorio de la dieta y no sé si se dieron cuenta que decía una R de registro, es decir, esto está patentado. En este caso, los patrones de alimentación a posteriori no necesitan ser patentados. Esto nosotros lo sacamos a través de la información que el paciente nos da. ¿Y qué tenemos? Primero lo que tenemos es formar grupos de alimentos, ¿no? Entonces hablamos de cereales refinados, de tortillas, de frutas, de verduras y vamos englobando todos estos alimentos dentro de cada grupo. Posteriormente, gracias a la magia de la estadística y la bioestadística y todo lo que aprendió y ha aprendido Lisette a lo largo de su maestría, obtenemos los patrones de alimentación. Y esto que yo les muestro aquí son los patrones de alimentación de la Corte COSFAM 2022. Y tenemos, no le vamos a poner nombre, pero ahorita le vamos a poner a algunos para que se acuerden, el patrón 1, el patrón 2, 3 y 4. Tuvimos 4 patrones. El patrón 1, si ustedes se dan cuenta, está
bastante tendencioso o tiene la tendencia a ir a bebidas azucaradas, bebidas con leche, carnes, dulces y postres, embutidos, frutos, fritos y grasas, leche y derivados y quesos, ¿no? A alguna vez uno de mis estudiantes llamó, este es el patrón, solo se vive una vez, ¿no? Entonces, pues no importa y pues yo voy a comer a gusto. El patrón 2 es un patrón muy de cereales, es un patrón que le gusta mucho la papa, el arroz, pero también tiene bebidas azucaradas, cereales integrales y algunas verduras. Entonces, si se fijan, tiene un poquito más de fibra, 8.14 gracias a las verduras, pero no es por los cereales, ¿no? Y menos por las papas o las bebidas azucaradas. El patrón 3, digamos que es el patrón mucho más saludable, por así decirlo, ¿no? Tenemos cereales integrales, tenemos frutas, tenemos algo que a diferencia de Europa, ellos no tienen leguminosas, tenemos un frijol, ¿no? Y eso nos hace bien diferentes y por eso vale la pena hacer patrones de alimentación en México, verduras, ¿no? Y su consumo es de 18 gramos. Y este es un patrón bien triste, este es un patrón que si ustedes se dan cuenta habla de antojitos, habla de huevo, habla de algunas bebidas, se refiere a té y café, pollo y algunos snacks. En un principio dijimos, este es un patrón como de fin de semana, como de sábado y domingo, de échate un pollo rostizado y unas papas, ¿no? Hasta ahí sonaba bien, pero ¿qué pasa si este patrón de nuestros fines de semana se vuelve el patrón del día a día? Pues nos está hablando de un estado o un riesgo de desnutrición bien grave, ¿no? Y nos está hablando de una inseguridad alimentaria. Entonces, quizá tener este patrón un fin de semana no afecta, pero un patrón que esto es el resto de nuestras vidas, pues sí impacta, ¿no? Y entonces, ¿a qué se relaciona este patrón? Y aquí, sorpresa, ¿se acuerdan del patrón solo se vive una vez? Pues el patrón solo se vive una vez está asociado claramente con un puntaje menor del índice relacionado con deterioro cognitivo, con el Mini-Mental. Y sí se asocia, es decir, a mayor consumo o patrón, este tipo de patrón, mayor será nuestro deterioro cognitivo. En el patrón 2 se asoció más a ansiedad, pero bueno, el día de hoy me voy a centrar solamente en deterioro. Y cuando vimos estos cambios en la microbiota, observamos que en la microbiota, aquí tenemos el patrón 4 y el patrón 1 de solo se vive una vez, pero en el patrón 1 lo que nosotros observamos es ciertas bacterias que están subrayadas en rojo, que es Bifidobacterium y Flavinofractor. Algo interesante y que nos llamó la atención es, y si recuerdan, el patrón 4 tenía menos consumo de fibra. También dijimos, bueno, aunque no se haya asociado a deterioro cognitivo, pues también la fibra, como vimos en los ratones, está asociada a esta cuestión de memoria y aprendizaje. Y vimos que tenía una mayor abundancia de parvimonas y de Ruminococcus torques, Ruminococcus torques. Esto en conjunto, ¿a qué nos lleva la conclusión? Y entonces la conclusión es que si nosotros tenemos este patrón 3, que ustedes se dan cuenta, es este patrón, tenemos frutas, verduras, tenemos frijoles, tenemos lácteos, porque los lácteos no es que sean malos, también tenemos pollo, tenemos pescado, tenemos una mayor cantidad de estas especies bacterianas, versus el patrón 1 y el patrón 4, que habla de Ruminococcus, parvimonas y el patrón 1 de Bifidobacterium y Flavinofractor. Pero al final de cuentas ustedes me van a decir, sí, pero esos no sé qué sean o qué significa. ¿Qué significa esto? Y aquí es lo interesante. En el caso de las bacterias involucradas en el patrón 3 se asocia una mayor fermentación y mayor producción de ácidos grasos de cadena corta. ¿Esto es bueno? Es buenísimo, porque también se ha hablado que estos ácidos grasos ayudan aparte de evitar el deterioro cognitivo. Pero el patrón 1, este patrón 1 se asocia a mayor inflamación intestinal, incluso se ha asociado a deterioro cognitivo y algo que también preocupa mucho, cáncer de colon, ¿no? Flavinofractor es una especie que se asocia al desarrollo de cáncer de colon. Y por último, el patrón 4 pues está asociado a enfermedades inflamatorias. Esto nos lleva, si ustedes se dan cuenta, donde también la dieta, el deterioro cognitivo, los procesos de memoria, pues están impactando también a nuestra microbiota y cómo la microbiota pues, también impacta en este deterioro.
Por último, quisiera yo agradecer al doctor Sergio Sánchez García, a la doctora Paola García de la Torre por la invitación, al doctor Rafael Nambo Venegas, a la maestra Virginia Rodríguez y a la licenciada en nutrición Lisette Reyes Medina. Y por supuesto, como bien decía el doctor Juan Carlos, pues a los patrocinadores de este estudio que creyeron en él, que es SECTEI. SECTEI creyó en este proyecto y está muy entusiasmado para seguir estudiando también el envejecimiento, porque pues todos vamos para allá. Muchísimas gracias por su atención.